porque cita tantos versículos bíblicos y acerca de la persona de Jesús, ¿no? El centro de toda la Biblia es Cristo. Bien, empezamos hoy con esta serie que vamos a tratar todo lo que es San Mateo 24, 25, y nos damos cuenta, por eso le denominé entendiendo los últimos tiempos, mis hermanos. Tenemos que entender que esta parte le tocó vivir a los discípulos, pero también a la iglesia va a haber una parte que no le toca vivir y eso nos va a animar mucho. Vendrán cosas muy fuertes en ese sentido, pero solamente vamos a ver 3 versículos del capítulo 24. Vamos a ver la pregunta que le hacen a Jesús, sus discípulos, y vamos a empezar con el versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Ellos querían impresionar al Señor de una forma increíble. El templo de Jerusalén estaba hermoso. Pero mire, habiendo concluido aquí Jesús sus discusiones y debates con los líderes religiosos, Jesús salió del templo y regresó a Betania, pasando por el monte de los Olivos. Las palabras que Jesús acababa de decir seguían repicando, la verdad, en los oídos de sus discípulos. El Señor había denunciado a la nación diciendo que sería desolada. Por ejemplo, en el capítulo anterior, en el 23:38, les dijo, he aquí vuestra casa os será dejada desierta por completo. Ahora, si Jerusalén, el templo, iban a ser destruidos, bueno, ¿cómo habría una nación que el Mesías gobernara? Pero sabemos que su reino era espiritual, no como ellos pensaban, por eso también lo rechazaron. Pero veamos el versículo 2, por favor. Y respondiendo les dijo, ¿ves todo esto? Lo que ellos se maravillaban y querían impresionar al Señor, dice, ¿ven todo esto, este templo, estos edificios? Dice, el Señor les respondió, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto les causó más ruido a ellos, obviamente. Y voy a explicar ahorita cuándo sucedió eso. Eso ya se cumplió, mi hermano. Hace muchos años, y muchas de las profecías se están cumpliendo en lo que es San Mateo 24 y San Mateo 25. Y vamos a darnos cuenta de muchos de esos. Solamente está la parte introductoria. Los discípulos le enseñaron, fíjense, los edificios del área del templo a Jesús como si quisieran que se impresionara con su gran estructura. Obviamente Jesús sabía que la casa del Señor la habían hecho una cueva de ladrones. ¿Recuerdan cuando él entró y empezó a voltear las mesas y todo? Porque no era la casa de oración del Padre. Realmente la habían pues vuelto para lucrar. Ahora, ¿qué era lo que le podía pasar a tan impresionantes construcciones, en especial al templo, que era precioso? Mire, la respuesta de Jesús produjo consternación en ellos. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo aquí, hermanos, sería destruido y Jerusalén con él. Ahorita lo que les voy a leer, te van a dar cuenta cómo Dios castigó al pueblo judío por tanta idolatría y tantas cosas equivocadas, ¿no? Esto, sin embargo, motivó a los discípulos a preguntar cuándo tendría lugar tal hecho. Y aquí en el versículo 13 Jesús le responde, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del siglo y del fin del siglo? Jesús tenía que responder, ¿cuándo iba a suceder esto? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Mire, claramente le hicieron a Jesús dos preguntas. ¿Cuándo serían estas cosas? Esto es, ¿cuándo será destruido el templo y no quedará piedra sobre piedra? Y la segunda, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Estas dos cuestiones provocaron la siguiente precisamente exposición de Jesús, comúnmente llamada el discurso del Sermón del Monte. ¿Ok? Y que viene el discurso del Monte de los Olivos, perdón, es San Mateo 4, es el Sermón del Monte. En lo que es Mateo 24, 25. Ahora, las preguntas tenían que ver con la destrucción del templo y de Jerusalén y la señal de la venida al final de la era cristiana. Tales preguntas no tenían nada que ver, hermanos, con la iglesia que Jesús dijo que él mismo edificaría. Nada que ver con nosotros. Esa etapa no nos tocó vivir a nosotros, lo del templo,
la iglesia ya es nueva, pero lo que va a suceder en muchas cosas que dice San Mateo 24, que voy a empezar a explicar a partir de la próxima semana, te vas a dar cuenta que a nosotros ya no nos toca. Y va a animar mucho, en verdad, pero te anima a vivir cada día en el Señor. Mire, mi hermano, la iglesia ya no está presente en ningún sentido en los capítulos 24-25. Las preguntas de los discípulos tienen que ver con Jerusalén, Israel y el regreso glorioso del Señor para establecer su reino. Y en realidad Mateo no registró la respuesta de Jesús a la primera pregunta, pero Lucas sí, fíjese. En Lucas capítulo 21, versículo 20 dijo, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed esto, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo sucedió esto? Mire, precisamente aquí se cumple una profecía de Zacarías 14, el 1 al 2. Los discípulos consideraban que la destrucción de Jerusalén, de la cual había hablado Jesús, produciría el establecimiento del reino. Ellos pensaban sin duda aquí en Zacarías 14, el 1 al 2. Dice el versículo, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, le dijo. Y el 2, porque yo reuniré de todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y eso se cumple. ¿Cuándo? Bueno, esto se cumplió, hermanos, precisamente. La destrucción a que Jesús se refería fue lo que citó en San Mateo 23:38, en 70 después de Cristo. Una destrucción diferente a la que ocurrió al final de los tiempos, según Zacarías 14. En el año 70, después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta rebeldía, precisamente, que desde hace 4 años sacudía a Judea. Ahora, tras un duro asedio aquí, hermanos, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Definitivamente destruyó todo. Pero la forma en que los rodeó y los destruyó fue una forma muy cruel, ¿eh? Déjeme leerle. Tito quedó al mando de 4 legiones, la quinta Macedonia, la 10ª Fretensis, la 15ª Apollinaris, dice, y la 12ª Fulminata se llamaba. En total eran unos 60,000 hombres entre los legionarios, jinetes, tropas, auxiliares, ingenieros, innumerables personas. Una fuerza colosal a la altura de la que también era un descomunal desafío. Ahora, Jerusalén en efecto parecía una ciudad inexpugnable, pero mire, estaba fortificada con 3 murallas. Créanme que era difícil llegar. Y albergaba, además del recinto del templo, 2 tremendas fortalezas, el antiguo Palacio de Herodes el Grande, con 3 torres imponentes, y la fortaleza Antonia en el ángulo noroccidental del templo, con 4 torres muy potentes. La verdad que la ciudad, para llegar a ella, era muy, muy difícil. Pudieron lograr tumbar una parte de un muro, hermanos, pero lo que hicieron ellos fue más impresionante. Mire, las máquinas de asalto abrieron un boquete en la tercera muralla, fíjese, la más exterior, y los romanos penetraron la ciudad nueva. Ocupada la zona, los romanos pudieron preparar el asalto a la ciudad vieja, la fortaleza Antonia y el templo. Ante la feroz resistencia de los sitiados, cuenta Josefo que Tito permitía a sus soldados crucificar cada día 500 prisioneros judíos frente a las murallas para intimar a los que resistían. Eran tantas sus víctimas que no tenían espacio suficiente para poner sus cruces, ni cruces para clavar ya sus cuerpos. Tito levantó entonces un muro de circunvalación en torno, dice, a la muralla de la ciudad, a fin de que nadie de entre los sitiados pudiera salir de noche en busca de alimentos. Fíjese, el bloqueo se hizo sentir pronto y la cruda realidad de la hambruna se adueñó dice, del general romano. Da testimonio de los devastadores efectos de esta estrategia. Los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, fíjese, y las calles de ancianos muertos.
Los niños y los jóvenes bajaban hinchados como fantasmas por las plazas y se desplomaban ahí donde el dolor se apoderaba de ellos. Un profundo silencio y una noche llena de muerte se extendió por la ciudad. A ellos se sumaba el régimen de terror impuesto por los jefes de la rebelión que ordenaban asesinar a quienes intentaban salir de Jerusalén. Josefo, que entró en la ciudad como embajador, precisamente huían de él queriendo alimento, buscar alimento. Pero Josefo cuenta el caso de una mujer que mató, asó y devoró a su propio hijo y ofreció a los jefes de la rebelión los restos para que participaran en el macabro banquete. Era tal la devastación cuando entran los romanos en esa parte, pero Jesús les dijo que todo esto se iba a cumplir. Si nos damos cuenta, muchas de las profecías se han cumplido parcialmente. Por ejemplo, vamos a ver más adelante la profecía de Joel, cuando vino el Espíritu Santo, como obró, pero hay partes que todavía no se cumplen. Cuando la luna se convierta en sangre y empiecen otros efectos muy fuertes. Esa parte la vamos a ir viendo y explicando versículo por versículo. Y la parte que ya se cumplió, la parte que está por cumplirse, pero también la parte en que nosotros ya no estamos. Y eso debe de animarnos, hermanos, plenamente. Esta porción que le preguntan a Jesús precisamente, ¿cuándo va a ser esto? Bueno, ya sucedió hace muchos años, en el 70 después de Cristo, con el gobierno de Tito, el hijo del emperador, pero muchas de las cosas te vas a dar cuenta cómo se van cumpliendo. Y espero que en este tiempo nos pueda caer el 20 de las cosas que Dios nos quiere librar y nos ha librado. El templo está ahorita destruido, pero un día se va a cumplir la profecía en el tiempo de tribulación, los 3 años y medio, donde el anticristo permite que se construya el templo, después comete un sacrilegio, es matar un cerdo, sacrifica un cerdo en medio del templo, se sienta como Dios, y después vienen los otros 3 años y medio de lo que es la gran tribulación. Un tiempo muy complicado, un tiempo donde yo siempre he dicho que lo que nos menciona la escritura, ya no hay Espíritu Santo, prácticamente ya no está la gracia, ya no está la misericordia, y prácticamente la salvación va a ser, no es por obra, simplemente vas a tener que forzarte hasta llegar al fin. Por eso dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Y de todas esas cosas, hermanos, Dios nos quiere librar. Así que esta solamente es la introducción y vamos a darnos cuenta de todo lo que Dios ha hecho para nosotros y librarnos, y que en un abrir y cerrar de ojos ya estaremos con él. ¿Ok? Le voy a dejar el tiempo a mi esposa. Gracias. Gracias. Un momentito.